Es una mañana tranquila en Bellevue, Idaho. De pronto, disparos. Sarah Johnson, de 16 años, salió de su casa gritando. Cruzó la calle hasta la casa de un vecino y dijo, algo sucedió en mi casa. El vecino llamó rápidamente al 911. 911, what is your emergency? There have been 2 gunshots. Okay, you need to get a hold of yourself and tell me from where. The shots were inside the house. El oficial de policía del estado de Idaho, Ross Kirtley, fue el primero en llegar. Cuando abrí la puerta principal, vi que la casa estaba a oscuras excepto por una luz que provenía del pasillo a mi izquierda. Tomé el arma y comencé a recorrer el pasillo. Al final del pasillo, en la habitación principal, descubrieron algo espeluznante. Se podía ver que había sangre y materia gris goteando del techo y cayendo por las paredes. Había 2 cuervos. Uno era casi irreconocible. Probablemente esa fue una de las escenas más espantosas que vi en mis años de servicio. Los detectives del caso ahora no solo deben resolver un crimen, quizás sean 2. Mientras amanece, los investigadores examinan la escena del crimen en una casa en los suburbios de Bellevue, Idaho. Había un cuerpo de sexo masculino en el suelo, completamente cubierto de sangre, y no tenía ningún signo vital. La víctima es Alan Johnson, muerto de una herida de bala. Y en la cama, se podía ver un bulto bajo las sábanas. Tomé el áspid, extendí el brazo para levantar las sábanas y vi el cuerpo destrozado de una mujer. La segunda víctima es Diane Johnson, quien sufrió un trauma severo en la cabeza. La teoría inicial es pensar en homicidio-suicidio, pero el sheriff Emling no lo cree. La herida de bala en el cuerpo de Alan sugiere otra cosa. Al entrar al baño principal, el orificio de bala en el azulejo del baño indica que el tiro fue a la altura del pecho. Nadie puede dispararse a sí mismo en el pecho con un rifle logrando que la bala atraviese directamente la pared. No se puede, eso no es posible. Si alguien piensa usar un rifle para suicidarse, en general cumple su objetivo. Se lo pone en la boca o debajo del mentón. Es evidente que Alan recibió un disparo en la ducha, pero luchó para salvarse. Y fue hacia donde estaba su esposa. Tuve que decirle a la gente que allí había ocurrido un doble homicidio. Un asesino a sangre fría estaba suelto y debían encontrarlo. Tememos por el resto de la comunidad. Alguien es responsable de este crimen, así que de inmediato debemos encontrarlo y arrestarlo. La policía se concentró en su única testigo, la hija de las víctimas, Sarah Johnson. En los primeros interrogatorios ella estaba nerviosa. Repetía sin parar, ellos mataron a mis padres, ellos los mataron. Un oficial la interrogó. Le preguntó si vio o si oyó algo. Y en ese momento ella respondió que oyó a alguien salir por la puerta corrediza de vidrio trasera. Luego de acordonar esa área, pensé que esa persona podría haber escapado por el patio trasero, ya que no hay cerco. Conduce al canal de un río y a una colina. Es muy arbolado, por lo que de inmediato llamé a mi equipo de búsqueda para que siguieran ese rastro. El equipo de búsqueda llegó a una conclusión alarmante. Me dijeron, Sheriff, nadie salió por el patio trasero. Las huellas recorrían la parte trasera de la casa y se dirigían hasta una casa ubicada al norte de la residencia de los Johnson. La casa de huéspedes está ubicada en la parte trasera del terreno de los Johnson. Tiene un acceso propio y dependencias individuales. Funciona como apartamento y tiene un garage en el sótano. Cuando los detectives entraron al garage, encontraron mucha evidencia acumulada. Todas las armas estaban guardadas en el apartamento de atrás. No encontramos muchas armas en la casa. Hallamos un rifle calibre 22 sobre la nevera, una caja de municiones de una pistola calibre 32 y además en el suelo un cartucho de una Magnum Winchester 264. El otro cartucho estaba en el rifle que encontramos
en el baño. Resulta muy evidente que alguien tomó una de las armas de la casa de huéspedes y la usó para matar a Diane y a Alan. Luego de inspeccionar la casa, pensamos, vaya, ¿quién vive aquí? De inmediato intentamos localizar al inquilino. Pero la policía no podía encontrar al inquilino. Mientras tanto, se investigaba un dato aportado por Sarah. Dijo que se despertó 4 horas antes de los disparos debido a un gran alboroto. Ella se despertó alrededor de las 2:30 o 3 de la mañana porque oyó voces afuera de su ventana. Unos minutos después, se encendió la luz del sensor de movimiento de la casa de huéspedes. Se levantó y fue a despertar a su padre. Él le dijo, no te preocupes, vuelve a dormir. Y ella dijo que había creído reconocer la voz de la señora de la limpieza. No hubiera sido la primera vez que la señora de la limpieza hacía algo indebido. Esta persona en particular tenía un prontuario criminal. Estaba bajo libertad condicional. La conocíamos, sabíamos quién era y tuvimos varios hechos relacionados con ella. Mientras continuaban revisando la casa, el sheriff escucha que un vehículo se aproxima. Miré hacia adelante y vi que el camión de la basura se aproximaba a la casa de los Johnson. Recuerdo que grité, deben detener ese camión de basura, que dé la vuelta, sáquenlo de aquí. Y esa fue probablemente la mejor decisión que tomé en este caso. Al revisar el bote de basura de los Johnson, los oficiales descubrieron algo interesante. Comenzamos a revolver el bote de basura y hallamos una bata de mujer color rosa. Estaba en buenas condiciones, se veía nueva. No parecía haber sido usada y no es algo común de hallar en la basura. La bata tenía manchas de sangre. Y aún hay más. Dentro de uno de los bolsillos había un guante de látex y un guante de cuero marrón. Y en otro bolsillo había 5 municiones calibre 32. La evidencia se envió al laboratorio para el análisis de huellas dactilares y de ADN. Los resultados tardarán algunos meses. El inquilino de la casa de huéspedes regresa unas horas después de los homicidios. Cuando llegó, nos dijo que hacía 4 o 5 años que rentaba ese apartamento. El inquilino dijo que recién llegaba a la ciudad. Los investigadores sospechan, pero su coartada es efectiva. Él siempre viaja a Boise y regresa a Bellevue los lunes. De inmediato nos vimos obligados a quitarlo de la lista de sospechosos de este caso. Incluso le cuenta a la policía más detalles sobre el arma homicida. Identificó el rifle usado en los crímenes como de su propiedad. Ese rifle se lo había dado su padre, quien ya falleció, y nadie lo había usado por 10 o 15 años. Los investigadores deben seguir adelante. Revisan la evidencia obtenida. Una bata rosa, un guante de látex, un guante de cuero, 5 municiones de una pistola calibre 32 y el arma homicida, un rifle calibre .264. Todas son buenas pistas, pero aún están lejos de resolver el caso. Es una de las investigaciones más grandes realizadas en este condado. Nunca ocurrió nada de esta magnitud. Era algo muy abrumador. Lo que los detectives necesitan es un sospechoso y un móvil, y están a punto de recibir ayuda. Los crímenes de Alan y Diane Johnson dejaron perpleja a la ciudad de Bellevue, Idaho. La comunidad estaba aterrorizada. Bellevue es una ciudad pequeña y muy tranquila, ubicada al pie de las montañas de Idaho, y jamás había sucedido algo como esto. Todos estaban realmente conmovidos. Nadie sabía qué hacer, todos se abrazaban y trataban de consolarse. Matt Johnson, el hijo mayor, asistía a la Universidad de Idaho. Algunos familiares lo contactaron y de inmediato viajó desde Moscow, Idaho. Pero como el resto de la familia, él no tenía idea de quién querría matar a sus padres. Estábamos perdidos. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Estábamos muy confundidos. Todo era muy extraño, realmente lo era. Alan y Diane llevaban 20 años de casados. Celebraron su aniversario de bodas número 20 antes de que esto pasara. Se amaban. Para Diane fue amor a primera vista. Tan pronto como vio a Alan, supo que se casaría con él.
Sí, ellos tenían una hermosa relación, en verdad se amaban. No tenían esa clase de enemigos capaces de enviar a alguien a hacerles esto. Por eso comenzamos a buscar más en detalle para tratar de averiguar quién estaba ensañado con Alan y Diane. Obtuvieron una pista sólida del inquilino de la casa de huéspedes de los Johnson. Se mostró dubitativo y dijo, bueno, en verdad no quisiera señalar a nadie. Y me dio el nombre de Bruno Santos. El muchacho mexicano de 19 años era el novio de Sarah Johnson. La familia no estaba de acuerdo con el noviazgo que Sarah tenía con Bruno. Le pregunté a Diane, ¿ellos en verdad se aman? Y ella respondió, bueno, ella dice que sí. Yo dije, si ellos sienten que se aman, no podrás hacer nada para separarlos. Encontrarán la manera de estar juntos. Pero el fin de semana previo a los crímenes, Alan sintió que era suficiente. Sarah había salido y pasaría la noche en casa de una amiga, pero sus padres llamaron a la casa y su amiga les dijo que Sarah no había pasado la noche allí y les aconsejó que llamaran a la casa de Bruno Santos. Alan tuvo una confrontación con Bruno. Le dijo que no volviera a acercarse a su hija. Tuvieron una conversación en la que Alan dijo que pensaba ir a la policía. No sentía que esa fuera una buena relación debido a la edad del joven y la única forma de terminarla era reportando a la policía el hecho de que este joven estaba manteniendo relaciones con su hija. Por temor a enfrentar un juicio por violación o ser deportado, a Santos le sobraban motivos para silenciar a los Johnson. En aquel momento comencé a pensar en los posibles sospechosos. Teníamos a Bruno Santos, al inquilino que vivía en Boise y rentaba el apartamento de los Johnson, y también a la señora de la limpieza. Los investigadores interrogaron a la señora de la limpieza, pero pronto sus esperanzas se desvanecieron. Ni siquiera sabía dónde quedaba la residencia. La empresa de limpieza confirmó la versión de la señora. Los familiares también confirmaron que no hubo confrontación con la versión de la señora de la limpieza. Entonces la versión de Sarah era cierta y había un asesino suelto o estaba tratando de desviar la atención para encubrir a su novio. Mientras cae la tarde, los investigadores continúan buscando pistas en la escena del crimen. Probablemente la foto más importante que sacamos muestra la sangre de Diane sobre la almohada y subiendo por la pared atravesando la habitación hasta llegar al techo. Se veía el recorrido de la sangre, los tejidos, el cerebro y los fragmentos del cráneo. Observando el recorrido de la sangre, los detectives pueden determinar dónde estaba parado el asesino. Estaba parado del lado donde dormía Diane, del lado izquierdo, aproximadamente a 1 metro de ella. El disparo que mató a Diane desparramó sangre en la habitación principal y cruzó el pasillo hasta la habitación de Sarah. Pudimos ver que había manchas de sangre en su puerta y en las paredes de su habitación. El ataque a Alan ocurrió después en el baño principal. La evidencia hallada allí mostraba que las puertas del baño y de la ducha ambas estaban abiertas. Los detectives creen que Alan oyó el primer disparo y salió de la ducha, y que de pronto se encontró cara a cara con el asesino. Según las otras fotografías, Alan cayó inmediatamente al suelo cuando recibió los disparos. Pero los rastros de sangre probaron que él se paró y luchó contra su agresor. El rifle tenía numerosas huellas de sangre en el cañón y en el cargador. Alan intentó quitarle el rifle y entonces le dispararon. Aparentemente hay señales de lucha en la puerta del baño. El asesino dejó el rifle en el suelo. Las huellas de sangre hablan de los últimos minutos de vida de Alan. Alan salió del baño y persiguió a quien haya sido el asesino hasta la habitación. Pareciera que atravesó el pasillo, dio vuelta y regresó. En el último intento por salvar su vida, Alan hizo un esfuerzo desesperado por llamar al 911. Es evidente que cayó sobre la cama del lado de Diane y se arrastró por el suelo hasta el teléfono. Y allí fue donde él murió, a un costado de la cama, junto a Diane. Los investigadores hallaron manchas de sangre y más evidencias en la habitación de Sarah. En la habitación de Sarah, en el vestidor,
hallamos 2 municiones de un arma Magnum Winchester 264. Sobre una mesa de noche hallé un guante de cuero marrón que coincidía con el guante de cuero hallado en la basura. También encontré un juego de llaves. Una de las llaves era de la casa de huéspedes de donde provino el rifle. La evidencia parecía señalar directamente al novio de Sarah. Pero antes de que la policía pudiera atraparlo, Bruno sorprendió presentándose en la escena del crimen. Recibí un llamado que me avisaba que había un joven llamado Bruno Santos que decía ser el novio de Sarah. Los detectives le preguntaron a Bruno dónde estaba en el momento de los homicidios. Bruno dijo que durmió en la casa de su madre. Su hermana y toda su familia podían asegurar que él había estado allí. También nos dio la dirección de la casa de su madre. Dijo que se enteró de los homicidios a través de la radio. Bruno nos aseguró que no estaba involucrado. No dio ninguna señal para que pensáramos que había estado allí. Y parecía estar muy preocupado por cómo estaba Sarah. Pero cuando los investigadores lo interrogaron acerca de su relación con Sarah, se mostró distante. A pesar de que asumió tener una relación con ella, una relación sexual, la minimizó bastante hasta el punto de decir que no era una relación comprometida y seria. Los amigos de Sarah contaron otra historia. Muchos de sus amigos dijeron que él le había comprado un anillo. Sarah estaba obsesionada con Bruno, quería pasar todo el día con él. Solía seguirlo a donde fuera, iba a su trabajo y lo llamaba constantemente. Sarah describía su relación con Bruno como su único amor y pensaba que se casarían. Hablé con muchos de sus amigos y todos coincidían en lo comprometida que estaba Sarah con Bruno. Ella siempre hablaba de su boda. Y de hecho, unos días antes de esto le mostró su anillo de compromiso a una de sus compañeras de voleibol. Los detectives se preguntaban si se trataba de una ingenua e inmadura adolescente de 16 años, manipulada por su novio mayor que ella. Lo observamos muy detenidamente. Pero tenían un problema. Ahora que sabían que Bruno estaba indocumentado, estaban obligados a reportarlo ante las autoridades de inmigraciones. A menos que detuviéramos a Bruno, lo perderíamos como testigo. Inmediatamente, la policía le pidió a Bruno un análisis de ADN. Él estuvo de acuerdo. Al final del primer día de investigación, la policía solo estaba segura de una cosa. A los Johnson los mató alguien de su entorno. Era evidente que el asesino estaba relacionado con la familia. Eso estaba claro porque quien haya sido utilizó elementos de esa residencia. Por lo tanto, no fue un crimen circunstancial, no fue un robo que salió mal, porque el asesino no trajo el arma homicida. De hecho, el arma fue tomada de la casa. Fue un crimen organizado y planificado. Hasta ahora, el asesino está un paso adelante de la ley. A menos que los detectives encuentren evidencia comprometedora, pareciera que este horrible crimen jamás se resolverá. 24 horas después de que Alan y Diane fueran asesinados en su habitación, todo Bellevue habla del caso. Nunca antes había ocurrido algo así en el condado de Blaine. Se hizo un esfuerzo masivo y fue el caso más grande de nuestra carrera. Había mucho en juego aquí. Bruno Santos, de 19 años, encabezaba la lista de sospechosos, pero la evidencia no lo colocaba en la escena del crimen. Los detectives interrogaron a Sarah Johnson con mayor detenimiento. Paso a paso, Sarah volvió a contar lo que oyó y vivió esa noche. Sarah nos dijo que estaba durmiendo cuando oyó un ruido fuerte. Como no podía ver qué ocurría, entonces se quedó un momento acostada, pensando qué podía hacer hasta que finalmente decidió levantarse. Luego oyó disparos y se dirigió hacia la puerta de su habitación. La abrió y fue a la habitación de sus padres. Golpeó la puerta, pero sus padres no respondieron. Allí dijo oír el sonido de la puerta corrediza. Sintió miedo, corrió por el pasillo y fue hasta la puerta de entrada. Pero hay algo muy extraño en su relato. Los investigadores hallaron manchas de sangre en su habitación. Si las puertas de ambas habitaciones estaban cerradas cuando el asesino disparó, ¿cómo llegaron las manchas de sangre a su habitación desde la de sus padres? La puerta debió haber estado abierta. No es posible que esa puerta estuviera cerrada. Estaba completamente abierta. La evidencia mostraba lo contrario a lo que ella decía.
Ella aseguraba que la puerta de la habitación de sus padres estaba cerrada, pero hallamos la puerta abierta, trabada con una almohada para que no se cerrara. Había tejido y fragmentos de cráneo en la habitación de Sarah. Las puertas de las habitaciones estaban enfrentadas y separadas por el pasillo. Quien disparó puso el arma cerca de la cabeza. Eso hizo que la sangre se esparciera con fuerza hasta la pared trasera y llegara hasta la puerta de la habitación de Sarah. Así manchó también la puerta abierta de la habitación principal. Y también hallamos restos en una de las paredes. Los investigadores comenzaron a sospechar de Sarah, especialmente luego de notar que tenía un gran hematoma en un hombro. Sarah me dijo que estaba jugando a la lucha con Bruno en su casa y se golpeó con la mesa de la cocina. Tenía 3 hematomas en el cuerpo de aproximadamente 10 centímetros, que se podrían haber producido al disparar un rifle de alta potencia o una escopeta. Entonces creo que una chica de 16 años mató a sus padres. Hasta ahora, era una posibilidad que los investigadores se rehusaban a considerar. Soy la madrina de Sarah y así que la conozco desde el día en que nació. Ella era una niña buena, deportista, tomaba clases de danza y hacía toda clase de cosas. Era una jovencita encantadora, grandiosa. El hecho de que una joven de 16 años estuviera involucrada en esto era inusual en todos los Estados Unidos. En especial el hecho de que una hija matara a sus propios padres era algo sin precedentes. Es muy extraño que una mujer tan joven cometa este tipo de crímenes sola. Es algo muy extraño. Pero el comportamiento extraño de Sarah durante los días siguientes infundió sospechas. Asistí al funeral junto con otros oficiales. Sarah se presentó allí como si en verdad estuviera asistiendo a un baile de graduación. Actuaba como si estuviera feliz, se la veía alegre y divertida. Parecía estar más interesada en el evento social que en el funeral en sí. No se veía triste ni nada parecido. Los familiares no podían creerlo. A mis padres les costaba mucho creer que ella podría haber hecho algo así. Pese a que Bruno continúa bajo sospecha, el foco de la investigación se centra en familiares directos. Cuanto más trabajábamos en el caso, todo nos acercaba más a Sarah, y cuanto más intentábamos probar que Bruno, el novio, estaba involucrado, notábamos que no era así. Es muy difícil imaginar que una joven de 16 años pueda matar a sus padres. Dispararle a sangre fría a su madre mientras duerme y a su padre mientras sale de la ducha. La evidencia coincide con el comportamiento extraño de Sarah. Los hematomas en su hombro, las manchas de sangre, las municiones, el guante en su habitación y las inconsistencias en su relato. Pero eso era solo evidencia circunstancial y no se puede arrestar a alguien solo con esta clase de evidencia. En ese momento estábamos lejos de obtener los resultados de una evidencia física. Y tampoco sabíamos en ese punto cómo relacionar a Sarah con el crimen. Yo no podía autorizar un arresto hasta no tener suficiente evidencia para presentar ante un jurado. Los investigadores redoblaron sus esfuerzos para hallar evidencia física que confirmara sus sospechas. Estábamos intranquilos. ¿Podríamos hallar la evidencia que necesitábamos para finalmente hacer un arresto en este caso? Semanas después de los crímenes de Alan y Diane Johnson, aún sin los resultados del laboratorio, el caso estaba estancado. Todo comenzaba a complicarse porque, desde la perspectiva de la ley, era necesario hacer un arresto. Debían resolver el caso para que la comunidad no estuviera tan atemorizada como estaba. El sentimiento de compasión por Sarah se había convertido en sospecha. Toda la evidencia y lo que yo había presenciado en la escena del crimen indicaban que Sarah Johnson estaba involucrada en el homicidio.
Pero los investigadores no estaban seguros de que Sara hubiese actuado sola o con la ayuda de su novio Bruno. Y hasta el momento, no tenían suficientes evidencias para arrestar a ninguno de los dos. Desde mi perspectiva, prefiero no hacer un arresto que no pueda llevar luego ante un jurado para que sea acusado. Y en este caso no teníamos suficiente evidencia. Es un caso difícil para los investigadores. Si no acusan a Santos, será deportado. Y finalmente deciden no hacerlo. Nos preocupó mucho que Bruno fuera deportado, porque aún no teníamos los resultados del ADN y no sabíamos si esta evidencia física lo involucraría. Cuando se fue, nos preocupó no volver a verlo nunca más. Sara quedó formalmente bajo la custodia de sus tíos. Tuve que ser muy claro con ellos. Les dije, creo que su sobrina es quien asesinó a su hermana y a su cuñado. Así que, ¿aún creen que quieren tenerla bajo su custodia? Cuando trajimos a Sara, sabíamos que la policía estaba armando el caso en su contra. Son personas excepcionales porque cualquiera en su lugar hubiera pedido que se la llevara la policía. Pero ellos la recibieron en su casa y la cuidaron, siendo siempre conscientes de que había matado a Diane y a Alan. Debió ser duro. Ella debía estar vigilada constantemente, por eso solíamos tomar turnos, porque no podía hacerlo una sola persona todo el tiempo. Jim y yo nos fuimos de vacaciones por el fin de semana y cuando regresamos, Sara me contó que tuvo un sueño extraño que le provocó una gran angustia. Me dijo que soñó que veía a su mamá en la cocina, pero no podía verle la cara con nitidez. Luego dijo que veía a su padre con un gran agujero en el pecho. No quería tocarlo o abrazarlo por temor a lastimarlo, pero su padre le decía, no te preocupes, ya no puedes hacerme más daño. Pero ¿quién podía asegurar que ella no lastimaría a sus tíos? La policía se contactaba diariamente con la familia. Sabía que ellos trabajaban tan duro y rápido como podían porque estaban preocupados por nuestra seguridad. Sabíamos que la policía trataba el caso con cautela. Siempre confié en que darían lo mejor de sí para resolver esto. Decididos a resolver el caso, los investigadores redoblaron sus esfuerzos. Queríamos evitar toda posible defensa de su parte para poder cerrar el caso en su contra. Vuelven a inspeccionar la pieza clave de la evidencia física, la bata de Sara. Trajimos la bata y la volvimos a inspeccionar con buena iluminación bajo la lupa en busca de sangre. Parte del problema era que la sangre estaba en la parte de atrás de la bata y no adelante, donde debería estar. Cuando alguien le dispara a otra persona con un rifle de alta potencia, también recibe el impacto. Y en consecuencia cierta cantidad de sangre salpica por la misma fuerza. Más aún cuando le disparas a alguien a corta distancia, recibes el impacto de frente. Las manchas de sangre en su bata indicaban que ella estaba de espaldas al momento del disparo. Pero existe otra posibilidad. Había manchas de sangre en la parte interna de los puños de la bata. La única forma de que ella fuera responsable era haber usado la bata al revés y con las manos en alto en el momento en que se efectuó el disparo. Así la sangre alcanzaría los puños. Probablemente se la puso al revés. De hecho, se había puesto la bata al revés para que la abertura quedara en la espalda y así la protegiera de la sangre. Pero con tanto reguero de sangre, ¿cómo pudo evitar mancharse el cabello? El cuñado de Diane dijo que Sara tenía una gorra de baño plástica colgada de la puerta junto a su bata rosa la semana anterior a los hechos. Cuando inspeccionamos la casa, no encontramos una gorra de baño. El hecho de que Sara no tuviera manchas de sangre en el cabello y que se pusiera la bata al revés nos hacía pensar que probablemente haya usado la gorra de baño y luego la haya desechado por el inodoro. Cuando volvimos a inspeccionar la casa vimos que Sara leía muchas novelas policiales. Ella tenía bastante conocimiento acerca de crímenes, cómo se investigaban y sobre la evidencia que suele buscar la policía y dónde suele buscarla. Como parte del caso, los investigadores realizaron un detallado informe sobre su perfil psicológico. Sara no tenía muchos amigos y tampoco era muy querida. Su círculo de amigos era muy pequeño. Pienso que era una niña muy consentida. Siempre obtenía lo que quería, de lo contrario armaba un escándalo.
y sus padres la consentían para que se calmara. En cuanto a la relación de Sara con su madre, no era para nada buena. Siempre peleaban, se gritaban y se herían emocionalmente. Sus amigos nos contaron que no era una persona confiable y que además ella era muy egoísta, una persona muy fría. Era la niña mimada de su papá y la relación con su madre se basaba en pelear constantemente. Otros familiares notaron algo muy extraño. No parecía estar triste por sus padres en absoluto. Estaba demasiado tranquila. Se ocupaba de su vida social y de sus cosas, como el cuidado de sus uñas, ir a la escuela a ver los partidos de voleibol y esa clase de cosas. Luego de la muerte de sus padres, se mostró extrañamente indiferente. Nunca decía ni preguntaba cosas como ¿quién le haría esto a mis padres? ¿Deben hallarlo? ¿O los extrañaré mucho? Nunca oí que dijera nada de esto. Tanto la evidencia como su comportamiento señalaban a Sara. Yo intuía que estaba involucrada. Lo sabía. Pero, ¿hasta dónde? Los resultados del ADN finalmente llegaron luego de 2 meses, y con ellos varias respuestas muy esperadas. La sangre en la bata coincidía con el tipo de sangre de Diane Johnson, así que pude determinar que la sangre de Diane Johnson estaba presente en la bata rosa. Eso no fue todo lo que hallaron. El guante de látex que estaba junto a la bata en el bote de basura no contenía ningún rastro de sangre, pero sí había ADN en el interior del mismo, y ese ADN coincidía con el de Sarah Johnson. Se halló ADN de Sara en el interior del guante de látex. Eso era lo que necesitábamos. Esa era la evidencia que tanto esperábamos para hacer un arresto en este caso. Con la evidencia del ADN, los investigadores volvieron a interrogar a Sarah Johnson para lograr que confesara. The thing you have to decide for yourself, Sarah, is are you going to keep insisting that you didn't have any role in this? Or are you going to give me an explanation why this happened? You've got to help yourself by getting this burden off, giving me a reason why all this took place. A pesar de todas las evidencias, Sara se mantuvo firme en su relato. I tell you, this is your last best chance. Sarah, I wish you would have talked to Scott, been truthful with him. But as the sheriff of this county, I have a warrant for your arrest for the murder of your parents, Diane and Alan Johnson. Charged with 2 counts of murder. And you're under arrest. Okay? Stand up. Cuando entré y le informé que estaba arrestada y acusada de asesinato, bajó la cabeza y luego lloró. La acompañé a la cárcel y allí se quedó. Por otro lado, pese a que resolvimos el caso, no estábamos felices. Arrestamos a una joven de 16 años por matar a sus padres. Eso es algo que no puede celebrarse. Finalmente, los detectives tenían a la sospechosa tras las rejas, pero ¿podían mantenerla allí? Ahora debíamos convencer al jurado de que ella era la culpable. Teníamos un difícil trabajo por delante para lograrlo. Aún estábamos lejos de haber terminado. Los abogados debían convencer al jurado de que una joven de 16 años había cometido uno de los crímenes más horrendos en la historia del estado de Idaho. 1 año y medio después de que la policía arrestara a Sarah Johnson por el asesinato de sus padres, comenzó el juicio. Sara es tratada como adulta en los 2 cargos de homicidio en primer grado. El hecho de que Sarah Johnson fuera acusada de matar a sus padres fue un tema de interés nacional. El caso fue cubierto por medios de todo el país. Court TV, 2020, Dateline.
Nunca antes había sido parte de un caso que atrajera tanto la atención pública. Mi mayor problema y mi gran frustración en llevar adelante este caso era tratar con una joven de 16 años por un crimen tan atroz. Sabía que sería un gran obstáculo psicológico lograr que los 12 miembros del jurado creyeran que esta joven mató a sus padres sin ayuda. La fiscalía comenzó con sus alegatos. Debíamos presentar la evidencia y demostrar de qué forma estaba conectada a Sarah, para finalmente ir descartando a los que habían sido sospechosos en un principio. En el caso particular de Sarah, era la persona que más motivos tenía y quien realmente contaba con la motivación y la oportunidad. Debíamos descartar uno a uno a los demás sospechosos del caso, a Bruno, al inquilino y a la señora de la limpieza. Para la fiscalía, la mejor forma de descartar a Bruno era subiéndolo al estrado. Lo trajimos desde México. Pensamos que era necesario que se enfrentara al jurado para que vieran que reafirmaba nuestro testimonio sobre el primer sospechoso de la defensa. Le preguntamos a Bruno si pensaba que Sarah estaba involucrada y él respondió que pensaba que tal vez lo estuviera y que creía a Sarah capaz de enfadarse tanto con sus padres como para hacer algo así. El testimonio de Bruno fue clave para revelar el verdadero temperamento de Sarah. Finalmente se supo que Sarah tenía graves problemas para decir la verdad. Era muy egoísta y vivía en su propio mundo. Ella tenía la habilidad de no mostrarse tal cual era y no se responsabilizaba por el crimen. Ella no es normal. Hay algo en ella que no está bien. Parece que no tuviera conciencia. No tiene la capacidad de lidiar con la realidad en absoluto. Mientras tanto, los abogados defensores de Sarah atacaron la evidencia e intentaron desviar la culpa. Básicamente, la defensa de este caso negó las pruebas de ADN. Realmente no tenía sentido lo que decían. Había sangre por todos lados. Sangre en la bata de Sarah, sangre en los guantes. Ellos insistían en el hecho de que no había sangre en su cara ni tampoco en su cabello. La defensa trataba de mostrar evidencias que indicaran que otra persona podría haberlo hecho. Nadie en particular. Decían que cualquiera podría haber matado a estas dos personas sin motivo. El primer paso de la fiscalía era establecer el móvil. A los ojos de su padre, ella nunca podría haber hecho nada mal. Fue Alan quien sacó a Sarah de la casa de Bruno y fue quien le dijo que lo arrestaríamos por estupro. De pronto, el héroe de Sarah, su papá, iba a hacer arrestar a su novio. Su padre le había cambiado la vida. Cuando Alan finalmente se puso firme y le prohibió a Sarah ver a Bruno, ella sintió que era el momento. Y entonces eligió a Bruno por sobre Alan y Diane. Luego, la fiscalía expone la evidencia física. Expusieron una de mis fotografías en la que se mostraba la altura del hombro de Sarah y uno de los hematomas. También había un retrato de Alan. Al estudiar la trayectoria que recorrió la bala, la altura del rifle y la bala, al determinar estos factores, se concluye en que la trayectoria de la bala coincide con la altura del hombro de Sarah. Y la evidencia más condenatoria de todas, el ADN. El ADN de Sarah hallado en el guante fue una prueba clave. Los forenses resolvieron el caso. Al jurado le tomó menos de un día llegar al veredicto. Culpable. Is Sarah Marie Johnson not guilty or guilty of murder of the first degree of Diana Marie Johnson? Answer, guilty. Al escuchar el veredicto sentí alivio, pero sentí pena por los Johnson, porque llegué a conocer tan bien a la familia en estos últimos 18 meses que casi se convirtieron en una familia para mí. Sentí que se hizo justicia y a su vez sentí mucha tristeza por lo que realmente ocurrió, por las personas que perdimos y por lo que ellos habían perdido. Una hija que, oh Dios, ellos la amaban. Ellos amaban a Sarah. De verdad, esto fue una desgracia. Lloré mucho. Fue muy triste porque era mi familia. Me quitaron parte de mi familia. No perdimos solo a 2 personas, perdimos a 3. Y fue muy duro. Sarah recibió 2 cadenas perpetuas por el homicidio de sus padres. I'm deeply grieving
the loss of my parents, as well as the loss of my family, my home, my friends, and my community. I am very thankful for the love and support that my adopted family has given to me. Sarah lloraba desconsoladamente, pero creo que lo hacía por haber sido arrestada. Pienso que no lloraba tanto por la pérdida de sus padres como por haber perdido la libertad. Los abogados de Sarah Johnson apelaron su caso ante la Suprema Corte de Justicia de Idaho el 9 de mayo de 2008. 7 semanas después, el 26 de junio, la apelación fue denegada por unanimidad. Dada la naturaleza de este horrible crimen y el hecho de haber actuado con mucha premeditación, creo que Sarah jamás saldrá de la cárcel. Usualmente en casos como este uno se siente satisfecho de haber cumplido con su trabajo, pero esta vez era distinto. Nadie estaba feliz. No fue gratificante. Fue algo así como una experiencia solemne, en verdad. Será un caso que los investigadores jamás olvidarán. Trabajé en muchos casos de homicidio, entrevisté a asesinos seriales, traté con los seres más bajos de este mundo y ella tenía esa misma mirada fría en sus ojos. Eso es exactamente lo que vi cuando le dijeron que estaba bajo arresto por el homicidio en primer grado de sus padres. Lo que me asombra cuando recuerdo los interrogatorios con Sarah es que se mantuvo firme en sus dichos las 4 o 5 veces que la indagaron diferentes personas, oficiales que han entrevistado a cientos o quizás a miles de personas. El hecho de que una joven de 16 años fuera tan calculadora y no se quebrara aún me sorprende.